Muy buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Sé que están dando sus ofrendas. Quiero recordarles que ofrendar es obedecer. Ofrendar es confiar que Dios es nuestro proveedor. Ofrendar es adorar a Dios también, ¿verdad? Y ofrendar es creer que Dios se agrada de todo lo que hacemos, no solamente dentro del templo, sino también fuera del templo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor porque podemos traer al altar de Dios ofrenda. La Biblia dice: no te presentarás delante del Señor con las manos vacías, dice la Escritura. No solamente hablando de la adoración, de lo que le ofrecemos al Señor, sino también de poder ofrecerle al Señor de nuestros bienes. No es cuánto podemos dar, sino cómo lo ofrecemos, ¿verdad? Recuerden que el Señor Jesús hizo un ejercicio en el templo, sentándose allá en la parte de adelante para mirar cómo es que el pueblo del Señor daba su ofrenda, y le llamó la atención que la gente que tenía dinero venía y decía que colocaba en las ofrendas lo que le sobraba. O sea, su actitud no era la adecuada. Una abuelita, una viuda, una hermana de la iglesia de escasos recursos, pasa y coloca un par de monedas. Era todo lo que tenía, las monedas de menor valor, pero era todo lo que tenía. Y lo dio todo confiando en que Dios le proveería. Y dice que el Señor vio eso, porque el Señor no mira la cantidad, lo que está mirando es tu corazón, ¿sí? Tu corazón. Así que cada vez que ofrendes, debes hacerlo con una actitud adecuada. Es más, la Biblia enseña que no es en el momento en que se va a recoger la ofrenda que tú preparas la ofrenda, sino que tú vienes con la ofrenda preparada. Porque dice, según cada uno dispuso en su corazón. Entonces, usted puede, entre semana, usted puede antes de venir el domingo, preparar su ofrenda. Ya que están los ofrendarios en las manos de los servidores, vamos a presentarlos delante del Señor. Señor, gracias te damos porque nos has bendecido, porque nos has provisto y porque sigues siendo el Dios proveedor. Con esta ofrenda declaramos nuestra confianza en ti, nuestra obediencia y también nuestra adoración a ti, Señor. Gracias porque ya nos has bendecido y podemos hoy ofrecerte esta ofrenda, estos diezmos, Señor. Gracias por tu misericordia. Con gratitud, con alegría, lo damos a ti en esta mañana, Señor. Recíbela, Señor, y que tú te agrades de ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga. A los que estén por primera vez, bienvenidos. ¿Hay alguien que nos acompaña en este auditorio hoy por primera vez para darles la bienvenida? ¿O todos son ya conocedores? Muy bien, muy bien. Bendito el Señor que nos ayuda. ¿Trajo su Biblia? Sí. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias si tiene el texto, o vamos a aprender nuestras Biblias si la tiene de manera digital, pero recuerde que para que no vaya a una llamada o un mensaje a interrumpirle, póngale, si es digital, en modo avión. Y entonces vamos a leer en Juan capítulo 11. Hace 8 días estuvimos hablando de una narración, una de las parábolas que el Señor contó, y hablamos algunas verdades de la moneda perdida, la alegría de encontrar. La historia de esta mañana no es una parábola, es una historia real, con personas muy cercanas a Jesús, sobre todo una familia de 3 hermanos que, por la manera en que está narrada, se da por hecho de que sus padres ya habían muerto, y entonces 2 hermanas dependían de Lázaro, de su hermano, porque pues las mujeres en el tiempo antiguo o eran propiedad de sus padres o eran propiedad de sus esposos, pero si no estaban todavía casadas y si ya el padre había fallecido,
entonces dependían del hermano mayor, de los hombres, Dos hermanas, una llamada María, otra llamada Marta, ¿sí? Son nombres muy comunes. Casi que aquí vamos a encontrar más de una María y más de una Marta, ¿verdad? Así que, es más, nuestros padres en el tiempo antiguo tenían dos nombres, ¿no? Y casi siempre el primero, si era hombre, era José, y si era mujer, era... Sí, así que la mayoría de nosotros tenemos combinaciones. Ya para los de la era digital, entonces ya los padres podían entrar a internet y a buscar nombres para que ya no fuera el almanaque Bristol el que le diera. Muy bien. Ok, aquí hay la historia de, no saben los chicos qué es el Bristol. Ok, la historia acerca de esto, de esta familia. ¿Les dije el lugar donde ellos vivían? Sí, les dije. Betania. Muy bien, muy bien. Gracias por los que están ahí pendientes. ¿Les dije el texto? Juan capítulo 11, verso 38. Sí, 38 en adelante. Bien. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. ¿Usted sabe qué es un sepulcro? Un lugar donde entierran a los muertos, Vino al sepulcro. Si vino al sepulcro, entonces es porque alguien había ¿qué? Fallecido. Vino al sepulcro. Era una cueva, el sepulcro, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Qué dijo Jesús? Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, tenía una hermana llamada Marta, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Es de cuántos? De 4 días. Después de 4 días, huele mal. ¿Sí? Pues si hay personas vivas, bueno, no digo esto, eso no. Verso 41. Entonces quitaron la piedra. ¿Qué quitaron? De donde había sido puesto el muerto, que era una cueva, recuerden, ¿sí? Quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, hace una oración. Haga la oración conmigo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa fue la oración. Y habiendo dicho esto, o habiendo orado de esta manera, clamó a gran voz. Ya no fue una oración, ya fue una orden. Y la dijo bien durita. ¿Cuál fue la orden que dio? Gritando, Lázaro, ven fuera. Ahora, si lo puede hacer una segunda vez, pero no diga Lázaro, porque ya Lázaro no está, coloque más bien su nombre. ¿Cómo diría entonces? Wilson. No quiso, alguien lo hace por usted. Yamile. Marta. ¿Sí? Esperanza. El que había muerto, dice Osvaldo, entonces, ¿para qué? El que había muerto dijo amén. No, dijo salió. Atadas las manos, los pies con vendas y el rostro, está hablando de toda la cabeza, envuelto en un sudario. Jesús dio una segunda orden. La primera la dio ¿a quién? A Lázaro, que estaba ¿cómo? ¿Y estaba dónde? Dentro, en el sepulcro, en la cueva. ¿Sí? Y da una última orden. Jesús les dijo, desátenle o desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Ok, normalmente iniciamos las predicaciones con la parte primera del texto. Hablemos de la última partecita. Comenzamos con esta última parte. Y el que había muerto
salió, ¿sí?, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Interesante esta segunda orden, interesante esta segunda petición, es un mandamiento, pero hay que saber a quién se lo dio, quiénes están involucrados en esa labor, qué tiene que ver esa orden hoy con nosotros, porque está registrado en la Escritura y todo lo que está registrado en la Escritura hace parte de la palabra de Dios, amén. Y todo lo que es la palabra de Dios tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Hay algunos que necesitan la primera orden, salir de en medio de la muerte. Hay algunos que necesitan la primera orden, dejar su estado de descomposición para venir a recibir una nueva vida en Cristo. Porque es una buena orden, es una buena invitación, es lo mejor que le puede suceder a una persona. Dejar su estado de descomposición, porque un muerto es una persona que está en estado de ¿qué? De descomposición. Cada hora que pasa, cada momento que pasa, su estado está haciendo ¿qué? Peor. Estoy hablando física, espiritual, emocional, familiar, todo está en proceso de ¿qué? La Biblia habla de los muertos diciendo que aunque se recuerda sus obras, ya su memoria no fue más y está en ese proceso, está en ese proceso. Ahora, tengo que referirme de alguna manera a la muerte, que no es algo que nos guste mucho, pero es que la historia está construida precisamente junto a un sepulcro, pero allí junto a ese sepulcro está el autor de la vida. Qué irónico, qué interesante podríamos decir. Hay una persona muerta, hay una familia llorando, hay una expectativa de los que vinieron. Algunos son seguidores fieles del Señor, juiciosos, discípulos, creyentes. Algo va a suceder y hay otro poco de gente allí, como en todo lugar, que es ¿qué? Curiosa, no diga chismo, curiosa. Digamos curioso, sí, curioso. Porque algunos, por ser curiosos, se encontraron con un milagro maravilloso. Así que aplaudo a algunos que se atreven a ser curiosos. ¿Sí? Otros puede ser que sea por chisme, pero se encontraron con un milagro. Con un milagro. Y no hay nada mejor que estar en el lugar donde sucede un milagro. ¿Me escuchó? Levante la mano los que están despiertos. Gracias. Ok. A los que no, es bueno estar, bueno, aún estando muerto, dice que es posible que viva, ¿no? Interesante, la historia es muy interesante. Y hay aquí unas verdades muy importantes, porque la historia, aunque haya sucedido, hablando de tiempo, aunque haya sucedido más de 2000 o cerca de 2000, un poco más de 2000 años atrás, todavía tiene que ver conmigo. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? A la persona que está a su lado, mírelo y dígale, tiene que ver conmigo. No le diga con usted, conmigo. Señálese a usted. ¿Sí? Tiene que ver conmigo. Mire, escúcheme. Tiene que ver conmigo en dos direcciones o en dos opciones. O porque soy el que está siendo llamado a la vida, o porque soy el que está siendo llamado a ayudar a otros a liberarse. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Tiene que ver con usted y conmigo en alguna de las dos acciones, en las dos órdenes de Jesús. O porque el Señor a mí me está llamando, o porque el Señor me está ordenando algo con respecto a alguien que Él acaba de llamar a la vida. En cualquiera de esas dos direcciones estamos involucrados. Si usted es alguien que ya estuvo y ya salió y ya regresó a la vida y ya comenzó a vivir una vida nueva, bendito sea Dios, pero usted tiene una segunda orden. ¿Y cuál es esa segunda orden? Ayudar a otros para que sean liberados. ¿Estamos, hermanos? Si no es ese caso, entonces porque usted está en el primer grupo. ¿Qué me quiere decir? No, yo no le quiero decir que hiede ya, no quiero decir eso. Le quiero decir que el Señor quiere resucitarlo. ¿Sí? El Señor quiere resucitarlo. Mire, hermanos, primero, Dios te resucita a una nueva vida y luego ordena
que te quiten las vendas. Miren eso, no puede ser en el otro orden. No es que el primero el Señor ordena que le quiten las vendas y después resucita. No, así no es. Primero el Señor te resucita a una nueva vida y luego ordena que te quitan ¿qué? Las vendas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? La manera en que está construido el texto bíblico es en ese orden y no puede invertirse ese orden. No puede invertirse. Primero el Señor te resucita. ¿Qué es lo primero que Dios quiere hacerte? Es darte vida nueva. Es darte vida nueva. Porque la Biblia, escúcheme esto, la Biblia nos enseña que sin Cristo estamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecados. ¿Sí? Estamos muertos en delitos y pecados. Así que el proceso, escúcheme, el proceso de liberación para un creyente empieza inmediatamente después que ha salido de la muerte. El proceso de liberación de un creyente inicia en el momento en que eres llamado ¿a qué? A vivir, en que el Señor te da vida, en que el Señor te sacó de la descomposición, en que el Señor decidió perdonar tu pasado y comenzar contigo una nueva vida. Ese es el momento preciso para que Dios inicie en tu vida un proceso que se llama limpieza, un proceso que se llama liberación. Y que esta historia fue realizada por Jesús y fue escrita para que hoy en día comprendamos verdades espirituales acerca de nuestro proceso. Primero el Señor nos llama de la muerte, inmediatamente comienza ¿qué? Un proceso. Ahora, ese proceso puede ser rápido o puede ser demorado, depende de varios factores. Depende de cuán apurados y cuán los discípulos que fueron llamados a ello actúen sobre esa persona, número uno, pero también tiene que ver con la persona que acaba de recibir, cuán esté dispuesto. ¿Lázaro se opuso a que le quitaran las vendas? No se opuso, pero depende de eso. Nos dio. Ahora, Pablo dice que el Señor nos dio vida estando nosotros ¿qué? Muertos. Lo primero que el Señor hace es ¿qué? Darnos vida. No la misma que teníamos antes, no. El Señor no nos regresa al estado de antes, no. El Señor nos da una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. O que lo que Jesús le declaró a ese sacerdote Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez en el reino de Dios no puede entrar, no puede ver, no puede entender. Lo primero que debe sucedernos a nosotros es haber sido llamados ¿de dónde? De la muerte. No se puede, escúcheme, no se puede decir que yo soy creyente, que yo soy seguidor del Señor, si primero no he sido sacado de mi estado de descomposición. Eso debe ser claro para nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué ahora pareciera que nos devolviéramos en el Evangelio a recordar verdades básicas? Porque hoy, escuche lo que Pablo le escribió a Gálatas. No es que haya un segundo evangelio, no es que haya dos o tres, pero es que hay algunos que perturban trayendo enseñanzas falsas del verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio nos sigue diciendo que toda vida cristiana inicia en el milagro de ser resucitados por el Señor a una nueva vida. Porque solo Él lo puede hacer. No lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer el evangelista, no lo puede hacer el apóstol. El único que puede dar vida, perdonar nuestros pecados y sacarnos de la descomposición es el Señor. Pero inmediatamente sucede eso, debe comenzar un proceso que se llama liberación. Desatarle y ¿qué? Dejarle ir. Es lo primero que va a suceder en tu vida, que te quiten las vendas. Jesús le dijo a Marta que quien creyera en Él, aunque estuviera muerto, podría ¿qué? Vivir. Se estaba refiriendo a la vida espiritual, a la vida eterna, por supuesto. Allí empieza nuestra experiencia con Dios. Cuando yo empecé mi vida nueva con el Señor, el día que el Señor me trajo de la muerte, perdonó mis pecados, me sacó de la descomposición y comencé yo a vivir una nueva vida.
Pero, ¿cómo fui resucitado? Fui resucitado con una cantidad de ¿qué? Vendas que necesitaba. ¿Sí? Que necesitaba. Todavía podría quedarme por ahí algún pedazo de trapo, seguramente sí, porque se está refiriendo no solamente a lo externo, sino también a lo interno. Y el proceso puede ser que dure hasta el momento de la muerte. Estamos en un proceso que se llama, todos nosotros estamos en un proceso que se llama liberación, que se llama limpieza, que el Señor lo resume en la palabra santificación. Porque es necesario que todo lo que vaya a entrar al cielo esté ¿qué? Recuerde que al cielo no puede entrar ninguna cosa que esté sucia, manchada, que huela mal, que tenga todavía. No, yo me convertí a Cristo, mi cabeza está viva, tengo por ahí una manito que está todavía muerta. No, así no. No, al cielo no entran zombies. Al cielo entran creyentes que han sido transformados por la bendición. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo, su nombre y su obra principal es santificar? Porque Él quiere prepararnos hacia la eternidad. Amén, hermanos, a través de ese proceso maravilloso. Muy bien. Ahora, las vendas o ataduras impiden que lleves a cabo el plan de Dios para tu vida. Las vendas o ataduras impiden ¿qué? Que lleves el plan, a cabo el plan de Dios para tu vida. Jesús dio la orden, déjenle ir. Pero ¿cómo déjenle ir? Sin vendas. Desátenle y ¿qué? Y déjenle ir. ¿Qué significa esa palabra dejarle ir? Significa que puedas ver, significa que puedas entender, significa que puedas servir, significa que puedas avanzar. ¿Sí? Ya lo imposible fue hecho posible. ¿Qué fue lo imposible? Que el muerto ahora viva. Ya está ahí. Salió. Yo no sé cómo. Y no, el texto bíblico no da la explicación. Dice que el que había muerto salió. Pero dice que salió ¿cómo? Totalmente envuelto en un sudario. ¿Cómo salió? Dando brincos, algunos dicen. Otros dicen no, rodando. ¿Cómo salió? Mire, si fuera, escúcheme esto que voy a decir. Si fuera importantísimo que nosotros supiéramos cómo salió, la Biblia había dicho o había escrito cómo salió, pero no es importante, lo importante es que salió. No le busque más cosas a la Biblia que no necesita. Ay, que como no importa, pero lo importante es que salió y está vivo. Está ahí a la puerta, está vivo. Ya no está en estado de descomposición. Ahora, si un muerto puede oír la voz de Dios como lo hizo Lázaro, cualquiera de nosotros no tenemos excusa para escuchar la voz de Dios. Que nos querramos hacer los tontos o los sordos es otra cosa. Eso no gustó mucho, pero la Biblia dice más de una vez, el que tiene oído, lo demás ustedes lo completan, ¿sí? Es importante eso. ¿Por qué necesito quitar las vendas? Para que el plan de Dios yo pueda realizarlo. Porque las vendas me impiden ver, entender, servir o avanzar. ¿Qué me impiden las vendas? Ver, entender, servir o avanzar. Trabajemos con esa partecita. Miren esto. Según el verso 44, vaya al verso 42. El que había muerto salió atada las manos, los pies y el rostro. Habla de 3 áreas. Pero escúcheme una cosa. Si usted ve una foto o si usted usa su imaginación, si usted recuerda alguna película, cómo embalsamaban en el tiempo antiguo los muertos, no solo los faraones, usted ve que no hay ninguna parte de su cuerpo que le quede ¿qué? Que le quede libre. Porque la idea era preservar lo que más se pudiera el cuerpo, ¿cierto? Era eso. Así que todo completamente. Ahora, si Lázaro en realidad, escúcheme, si Lázaro en realidad está totalmente cubierto todo, ¿por qué el escritor reemplaza la palabra y salió todo cubierto con vendas? No dice así, sino que señala específicamente 3 áreas del cuerpo, aunque realmente está todo cubierto, pero señala solamente hacia 3 áreas.
Señala, la primera área es hacia qué? Sus manos, ¿sí? Sus pies y su cabeza o su rostro. Es interesante, porque esas tres cosas que señala el escritor bíblico le apuntan a algo importante hoy para nosotros. La atadura en las manos tiene que ver con la imposibilidad para servir. La atadura en los pies tiene que ver con la imposibilidad para avanzar. Y la atadura en la cabeza tiene que ver con la imposibilidad de ver y entender. ¿Escuchó? Sí. La atadura en las manos tiene que ver con imposibilidad de servir, atadura en los pies de avanzar y la atadura en la cabeza, la incapacidad o la imposibilidad de poder ver y la posibilidad de ¿qué? De entender. Miren, si nos quedáramos en esas tres partes, tenemos mucho en la escritura que aprender sobre esas tres cosas. Por ejemplo, Pablo hablando de algunas personas que no pueden entender. Entonces dice que aquel que no puede entender las cosas de Dios, para él son una ¿qué? Son una locura. Y le llama un creyente que es carnal o un creyente que no espiritualmente realmente no ha nacido de nuevo. Porque no puede ¿qué? Entender. Entonces parece que el apóstol Pablo se está refiriendo a alguien que fue llamado a la vida, pero que no le quitaron las vendas de su rostro. ¿Escuchó? ¿Por qué es que tantos creyentes que un día, un tiempito están en la iglesia y después deciden apartarse del Señor? No han entendido el camino de Dios. No han podido entender, porque no han sido liberados en esa parte de su vida. ¿Está conmigo, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿qué significan las vendas o las ataduras entonces? Vendas o ataduras son entonces todos, escuche, todos los impedimentos físicos, emocionales o espirituales que te imposibilitan cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es una venda o una atadura? ¿Sí? Todo aquello que física, espiritual o emocionalmente sea estorbo para que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Sí? Y aquí también podríamos hacer un gran listado. Escucha esto, siempre que alguien regrese a casa o alguien tenga su primer encuentro con el Señor, igual que el hijo pródigo, necesita limpieza y liberación. Escuche, nadie llega al Señor estando ya libre y limpio. Nadie. Todos llegamos al Señor estando muertos, oliendo mal, necesitando limpieza y ¿qué? Liberación. ¿Qué dijo el padre cuando vio al hijo pródigo que ya había regresado, yo lo había abrazado, ya lo había besado? ¿Qué le dijo a sus siervos? ¿Sí? ¿Qué les dijo? Ahí está en la Biblia para que sepamos qué les dijo. Pero eso que les dijo tiene que ver exactamente con esto que estamos hablando. Hablaba de limpiarlo, hablaba de cambiarle el vestido, hablaba de cambiarle el anillo. El anillo ya ni existía, ya se lo había fumado. No me va a preguntar, pastor, ¿los anillos se pueden fumar? Bueno, usted tiene esa respuesta. Pero sí, lo había. Ok. Muchos creyentes intentan vivir los caminos del Señor sin haber experimentado limpieza y liberación. Y no es posible hacerlo así. No vas a entender, no vas a avanzar. Estás vivo, pero estás atado. ¿Qué le pasa a alguien que está vivo y está atado? No avanza, no crece, no entiende. ¿Qué es lo que le va a suceder? ¿Va a volver a qué? A morir. ¿Qué le pasa a muchos creyentes que no avanzan, no entienden, se estancan? Vuelven a morir. Y dice su estado postrero aún es peor que el anterior. ¿Sí? Ok. Ataduras físicas tienen que ver con enfermedades. Por ejemplo, Jesús llega a la casa de Pedro, encuentra a esta señora, la mamá de Pedro, a la suegra de Pedro, la mamá de la esposa. Sí, casi siempre la mamá de la esposa, la suegra, ¿no? Sí, ok. La encuentra
¿cómo? La encuentra con fiebre y enferma. Y los discípulos mismos le dicen, mire, está en ese estado. ¿Qué es lo primero que ella hace cuando el Señor la sana? ¿Se levantó a qué? A hacer. Su don era ese, ¿sí? Servir. ¿En qué parte de su cuerpo, según la comparación con Lázaro, estaba su atadura? En sus manos. Pero el Señor la liberó y espiritualmente ella volvió a servir. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Ataduras espirituales por demonios. Ataduras que tienen que ver con demonios. Jesús liberó a personas, a muchas. Por ejemplo, a María, la que nosotros conocemos como Magdalena, de ella dice que salieron ¿cuántos? 7 demonios. ¿Quién fue el primer, escúchame, quién fue el primer misionero para la ciudad de Gadara? El primer misionero para la ciudad de Gadara, no se dice el nombre, pero fue un hombre que fue liberado de más de 2000 demonios. Su problema era ataduras ¿de qué tipo? Espiritual. Pero el Señor desechó a las personas que endemoniadamente estaban atadas. No las desechó. Liberó y es más, introdujo a su equipo personas liberadas. Como a este hombre. Recuerde que el hombre de Gadara dijo, no, yo no me quiero quedar en este lugar, déjeme ir con usted. Y se estaba ya subiendo a la barca. El Señor tuvo que bajarlo y decirle, no, váyase a su casa, muéstrese a los suyos y dígales cuán grande. Y él obedeció. Y el texto bíblico dice que realmente se convirtió en el primer misionero para toda esa región. No le hizo caso al Señor que fuera solamente en su casa, sino que lo hizo en toda la región. A una persona que estaba con problemas o con ataduras de ese tipo. ¿Estamos, hermanos? Interesante, hermanos. Interesante. Ataduras de tipo espiritual, ataduras de tipo emocional, ¿sí? Por patrones de pecado. Ataduras de tipo. ¿Recuerdan cuando Jesús le presentaron a un ciego, creo que tenía el problema, y le estaban preguntando, ¿por qué está así? ¿Por culpa de él o por culpa de sus padres? Porque sabían que algunas personas heredan ataduras de patrones generacionales de pecado, es decir, de costumbres de pecado. Los antepasados fueron alcohólicos, fueron adúlteros, y va pasando ese problema. Y es más, en cada generación el pecado no se hace más pequeño, sino se hace ¿qué? Más grande. ¿Escuchó eso, hermanos? Una gran bendición que nosotros hemos recibido es que el pecado generacional que estaba actuando desde nuestros antepasados se cortó. Nuestros hijos no están heredando pecado. Nuestros hijos no están heredando maldición. Nuestros hijos están heredando la bendición. Y la bendición generacionalmente tiene ese mismo principio de en cada generación irse ¿qué? Expandiendo. ¿Escuchó eso que acabo de decir? Yo de usted hubiera saltado de alegría. Bendito sea Dios. Lo que les espera a nuestros hijos si permanecen en el Señor es mejor, el doble de lo que nosotros hemos recibido. No. Mire, Jacob fue bendecido, pero cuando su hijo menor llegó el momento de ser bendecido, José lo sentó y dice que le dieron 5 veces. ¿Recuerda cuando lo llegaron a pedir los hermanos perdón y todo el asunto? El último, el menor, recibió quíntuple. Esa es la bendición de Dios que les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero es importante que usted y yo experimentemos haber sido sacados de la muerte y haber experimentado limpieza y liberación. ¿Está conmigo, hermanos? Ataduras de tipo sexuales, ataduras de tipo emocionales, son aquellas que el Señor quiere quitarnos. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Número 5, si vas a seguir, esto es importante, si vas a seguir los caminos del Señor, ¿qué es importante? Que lo hagas ¿cómo? Sin vendas. Si vas a seguir los caminos del Señor, es importante que lo hagas sin vendas. La venda en los pies es en posibilidad ¿para qué? Para avanzar. ¿Qué dice la Biblia sobre avanzar? El camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento.
Ahora, escúcheme, yo quiero parar aquí y darle otra verdad importante que tal vez no lo va a encontrar allí escrita. Pero mire, ¿quién está experimentando este milagro? ¿Cómo se llamaba la persona? Lázaro. Lázaro. Ahora, ¿Lázaro es un desconocido del Señor o es un conocido? Un amigo, un conocido. ¿Recuerdan la noticia de la hermana de Marta? El que tú amas. El que tú amas. Escucha esto. Aunque Lázaro había tenido o conocía del Señor, hasta ese momento la narración bíblica se concentra mucho más en lo que había pasado con Marta y en lo que había pasado con María. Pero este es el momento donde es Lázaro el que experimenta eso. La voluntad, según dice Jesús cuando se narra este capítulo al anterior, la voluntad de Dios es que a él le hubiera ocurrido lo que le ocurrió y el Señor esperó que le ocurriera eso porque él necesitaba experimentar algo que no había experimentado, aún siendo un creyente, aún siendo un conocedor del Señor. Porque en los asuntos del Señor no son asuntos grupales, sino son asuntos individuales. Marta había tenido su experiencia, María había tenido su experiencia, pero ahora Lázaro necesitaba su experiencia. Como usted y yo necesitamos nuestra propia experiencia. No importa cuántos años haya sido conocido, si el Señor ya te llama como el amado de Él, pero tú necesitas este proceso de limpieza y de liberación. No sé si lo entiende o no, pero esto es importante, hermanos. Es importante. Debe sucedernos a todos. Si el pastor no tiene una experiencia de transformación, su título de pastor no le va a ayudar para entrar al cielo. Wow. Habrá sorpresas en la eternidad, ¿verdad? Usted está aquí. Vamos a encontrar algunos que pensábamos que no. Y vamos a extrañar a algunos que pensábamos que sí. Pero no hablemos de eso porque nos ponemos tristes. Lo mejor es esto. Si vas a seguir los caminos del Señor, debes hacerlo ¿qué? Sin ataduras. Ahora, vayamos a la última parte. La orden de Jesús para sus discípulos. ¿Cuál es la orden de Jesús? Desatar a los que están ¿qué? Atados. No es una orden a otros muertos. No lo pueden hacer. No es una orden a otros que están atados. No lo pueden hacer. Entonces la orden que les está dando es a aquellos seguidores suyos que ya están libres, pero que ya están también resucitados, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien está siendo llamado por el Señor Jesús, primero lo llama a vivir, pero luego que está vivo y libre, ahora lo involucra para que ayude a que otros sean ¿qué? Liberados. Escucha aquí esta partecita, hermanos. Si la iglesia no se le antoja, voy a usar otra palabra, si la iglesia no quiere obedecer la orden del Señor, todos aquellos que el Señor llame a la vida, al continuar atados, van a volver ¿a qué? A morir. Y no es culpa del Señor. Y entonces caerá sobre la iglesia aquella parte de la escritura que dice que si el atalaya, viendo el peligro, no se percibió y no anunció, la sangre de aquella persona será sobre el atalaya. ¿A cuántos el Señor está llamando a la vida y la iglesia no se involucra para ayudar en la liberación de ellos? Y entonces dejamos morir. Muchos certificados de nacimiento que el Señor nos entrega a nosotros, pronto se convierten en certificados de defunción por nuestra falta de involucrarnos en la tarea de Dios. Ahora entendemos por qué el texto o la historia sigue teniendo que ver con nosotros. O porque necesitamos salir como Lázaro de ese estado, o porque necesitamos involucrarnos para ayudar a otros. ¿Estamos, hermanos? Cuando estamos en una visión como iglesia, escuche, cuando estamos y cuando entramos con la iglesia en una visión de multiplicación, enseñanzas de este tipo tienen que ser dadas a la iglesia
Porque o nos involucramos o nos involucramos. Pablo lo dice, me es obligatorio involucrarme. Ay de mí si no lo hago. Y la iglesia está llamada. Después de que usted ha sido resucitado y liberado, usted está siendo llamado para que ayude a que otro sea ¿qué? Liberado. Y es un gran privilegio, no es un castigo, es un privilegio. Lo repito, no es un castigo, es un privilegio. Es un privilegio que te ayude a quitarle las vendas a alguien y ese alguien pueda ser libre para avanzar en la vida cristiana. Es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio. Y termino con esto. Escucha esto. Termino con esto. Aunque la historia fue cerrada en el verso 44, sin embargo el 45 de alguna manera conecta con lo que sigue. Escucha esto en el 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar en el sepelio, ¿no? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que lo que Jesús había hecho. Aquí están los dos grupos, los chismosos, ¿sí? Los chismosos y los creyentes. Dice que muchos de los judíos que habían venido para ser solidarios con la muerte de este hombre, se encontraron con un milagro y creyeron en Jesús. ¿Se volvieron qué? Creyentes. De la misma manera que Lázaro fue sacado de la muerte física, muchos fueron sacados de la muerte espiritual. Amén. Pero si usted lee el verso siguiente, otros, solo como chismosos, fueron, ¡ay! Jesús resucitó a un muerto. Y usted va a leer de ahí en adelante que ahora ese muerto que se volvió testimonio, Lázaro, se volvió objetivo militar. Lea ahí para allá. Esas palabras para nosotros son muy comunes porque vivimos en un medio un poco así como complicado. Pero eso será tema para otro momento. Tema para otro momento. Porque tiene que ver con nosotros también. Usted y yo, mire esto, usted y yo necesitamos ser resucitados de la muerte, necesitamos ser liberados de nuestras ataduras, necesitamos involucrarnos, escuche, involucrarnos en la liberación de otros y tenemos que tener cuidado porque somos objetivo. De eso hablamos otro día. ¿Estamos, hermanos? Póngase en pie, cierre sus ojos. Otros creerán cuando te vean vivo y libre. Otros creerán cuando te vean vivo y libre. Levante sus manos, cierre sus ojos. Déjeme decirlo por tercera vez. Otros creerán cuando te vean vivo y libre. No suena bien, es que si me regala algo de fondo va a sonar más bonito. Así suena más rico, con sus ojos cerrados. Otros creerán cuando tú estás vivo y cuando tú estás libre. Qué lindo es eso. Otros creerán cuando te vean vivo y te vean libre. Con tus manos levantadas, dile: Señor, yo quiero ser libre. Quiero que toda atadura emocional, espiritual, física, cualquier impedimento, cualquier venda, cualquier, por pequeño que fuere, cordón, cualquier cosa que me quede del pasado, no lo quiero, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte, yo quiero avanzar, yo quiero entender, yo quiero ayudar que otros sean liberados por tu poder. Yo quiero que tú me uses para tu gloria. Señor, si por tu espíritu estás mostrando ataduras, si estás mostrando cosas de mi pasado, cosas en mi área emocional o en mi área sexual o en mi parte física, Señor, esta mañana rompe toda esa atadura, rompe todo eso del pasado. Danos libertad, Señor, para ayudar a los que tú estás llamando a la vida, sin vendas, Señor, sin vendas. Y mientras adoramos al Señor, deje que el Espíritu Santo liberte hoy sus emociones, liberte su pasado, liberte su nombre, liberte su sangre, liberte su vida.
y te prepare hacia la eternidad, hacia lo que tienes que hacer en beneficio de otros. Aleluya. Uy, sí.